¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya en Carta Robada. Hoy, como siempre, vamos a tratar aparentemente dos temas, aparentemente muy separados el uno del otro. Sin embargo, en realidad vamos a estar hablando de una misma realidad. Le vamos a hablar del debate que se ha generado aquí en Nuevo León sobre la construcción de la línea 3 del metro. Usted sabe, Nuevo León tenía planificado desde los años 80 al menos 5 líneas para los diferentes puntos cardinales del área metropolitana y hasta la fecha apenas se va a construir la tercera. Llevamos un retraso significativo, los 30 años en que también en el resto del país no se construyeron obras importantes. Casi podíamos decir que la infraestructura se paró, se detuvo y lo que tuvimos fue esos esquemas de carreteras, puentes que nacen privatizados. En este caso parece que no, se trata de una obra 80 y tantos % pública y bueno, pues se ha desatado una discusión que nos va a servir a nosotros para pues ver un poco más ampliamente la necesidad de la infraestructura para una nación, ¿verdad? Y por qué o cómo se pudiera construir sin depender de la banca, porque pues ya ve cómo es la banca de Gandayux, como dicen por acá, y bueno, pues eso hace que todos los proyectos se vengan abajo a mediano plazo. Vamos a hablar de eso, también vamos a hablar del tema del suicidio. Fíjese usted, vamos a ver la parte filosófica, vamos a ver la cuestión, la opinión de las diferentes religiones, también los de la eutanasia, que son los que recomiendan que la gente, el movimiento a favor de la eutanasia, que recomienda que la gente se autosuicide, valga la redundancia, o que lo suicide un doctor, ¿verdad? Que para el caso es lo mismo, y vamos a tomar el tema del suicidio por esta pues decisión que tomó el PRI ahora este fin de semana, pues de hacer suyas las llamadas reformas estructurales, modificando sus estatutos, fíjese usted, para poder apoyar el aumento en el IVA, la generalización del IVA, más aparte la entrada de pues todos esos maleantes, ¿verdad?, forajidos que se hacen llamar empresas petroleras, pero que en realidad responden a los intereses de fondos de inversión, de especuladores que utilizan a las empresas petroleras como camuflaje, ¿verdad?, para meterse en las naciones y saquear los recursos para apuntalar sus activos, sus quebrados activos financieros. Así que vamos a hablar de esos dos asuntos, el metro y el suicidio que parece que ha decidido tomar el PRI en este momento. Esos son nuestros asuntos, regresamos con ellos después de estos mensajes.
Y bueno, pues ya sabe usted, aquí de manera inusitada en Nuevo León se va a construir una línea del metro, no muy grande, unos 7 kilómetros, pero bueno, lo significativo de todo esto es que el 82% al menos de la inversión va a ser inversión pública, es decir, nada más le van a dar una chancita al capital privado, que son los bancos, ¿verdad?, los fondos de inversión, para que participen en la obra. El gobernador del estado, Rodrigo Medina, dice que esa pequeña parte, porque van a ser, el costo total van a ser casi 5,700 millones de pesos en la obra, que durará de aquí hasta el 2015, claro, ¿verdad? En época electoral es cuando se va a terminar, pero bueno, eso es ahorita el aspecto que no vamos a tocar, porque el hecho es que no debería de haber esa entrada del capital privado a una obra que es inminentemente pública, porque mire, ya están los voceros, ¿verdad? Pues pidiendo, los voceros del sector privado, pidiendo o condicionando la construcción del metro. Usted sabe, el metro en ciudades como Nueva York, o allá en el Distrito Federal, que tenemos aquí las imágenes, especialmente la del metro de Nueva York, porque es, si usted quiere, el metro más caro del mundo. El de la ciudad de Nueva York anda por ahí el abono mensual como en $100, quiere decir unos 1,200, 1,300 pesos para que usted pueda ir y venir durante un mes, que es muchísimo más caro que aquí en nuestro país. Ese es el metro de Nueva York, pero aún en ese caso, ni se diga en el caso de la Ciudad de México que acabamos de ver, el metro ahí que moviliza a millones, muchos más de los que se movilizan en la ciudad de Nueva York, pues es la gente que por tomar el metro, dadas las distancias que recorre el metro, todo lo que significaría, por ejemplo, moverse en automóvil o pagar autobús o pagar taxi, el precio por cada uno de esos traslados sería infinitamente mayor. En el caso de Nuevo León, aquí el metro que tenemos aquí en la imagen 3 es el metro pues que usted conoce si vive por acá en nuestro estado. Bueno, pues este metro, fíjese usted, le cobra a usted 4.50 por viaje. Single, como dicen en inglés, ¿no? Pura ida o pura venida, son 4.50. Si usted ocupa ida y venida, usted gasta 9 pesos, ¿verdad? Eso es lo que usted vendría devengando para ir a su escuela, para ir al trabajo, para ir a algún mandado, como se dice, al centro de la ciudad. Si usted, por el contrario, ¿verdad? Usaba antes, digamos, un camión, bueno, pues entonces usted tenía que pagar 20 pesos, 10 de ida, 10 de venida. Cuando sube al metro se ahorra 12 pesos ahí de entrada, ¿verdad? Igualmente, si tenía que utilizar 2 camiones, uno para conectarse con el otro, por ejemplo, gente que vive en el oriente de la ciudad y tiene que ir hacia la parte extremo poniente, pues toman hasta 2, 3 camiones y tienen que llegar al centro, de tal manera que sus costos de transporte serían 5, 6 o 10 veces más altos que los que se tienen que devengar si se utiliza el metro. Ahí es donde está la inversión, y es una inversión social altamente redituable, porque este año, fíjese usted, el metro, según la cuenta pública, tuvo 392 millones de ingresos. Es muy poquito, dirá usted, 1 millón, poquito más de 1 millón todos los días, ¿verdad? Eso es lo que percibe el metro o el sistema del metro aquí en Nuevo León, que es muy pequeño porque nada más tiene 2 líneas, ¿verdad? Entonces, los gastos pues fueron mayores, los gastos fueron arriba de 500 millones, así que siempre ha habido subsidio, el gobierno del estado le tiene que meter lana, pues para que el sistema siga funcionando, se mantenga, ¿verdad? Y bueno, pero es una inversión necesaria, no es de ninguna manera una pérdida, no es de ninguna manera una sangría de las finanzas públicas, es un servicio muy alto que se le hace a la sociedad al abaratar radicalmente los costos de transporte. Eso tiene su impacto en la economía. Aparte, usted agréguele lo que significa en términos de comodidad, de menos cansancio,
para la gente que se traslada en el metro, todas esas ventajas que redundan en una mejor o en un mejor desempeño. Imagínense ustedes un estudiante de la universidad que entra a las 7 de la mañana, si viviera aquí en el municipio de Guadalupe o en alguno de esos lugares alejados de la universidad, pues tendría que agarrar 2 camiones, levantarse a las 5 de la mañana para hacer lo necesario para salir y luego esperar jugándose la posibilidad de perder una clase. Todo eso lo resuelve el metro y la ayuda que le da pues la metrovía que está construyendo, la ecovía, perdón, más el sistema de autobuses que pues va en el mismo boleto, bueno, pues eso representa un enorme ahorro. Así que si el gobierno, por ejemplo, en el 2012 le tuvo que inyectar unos 212 millones de pesos, 172 millones fue en el 2012, y pues déjeme decirle que el ahorro de los regiomontanos, de los 200,000 regiomontanos que se movilizan a diario en el metro, fue fácil unas 10 veces esa inversión. Estamos hablando de que se ahorraron varios miles de millones de pesos, nada más calcúlele usted, dependiendo de cuántos camiones hubiesen tenido que utilizar. Así que hasta aquí está probado que el metro vale la pena como inversión, que es absolutamente benéfico y que incluso monetariamente se puede decir que supera pues varias veces la inversión que se va a hacer. Yo le digo todo esto porque pues ya ve, luego vienen los voceros de los banqueros y luego dicen, no, es que no debe de gastarse, no se debe de invertir, en fin, ¿verdad? Y hay una polémica ahorita sobre si debe de entrar o no la inversión privada. Pues nosotros pensamos que no, ¿verdad? Porque la inversión privada pues no se debe de meter, sobre todo ahora que anda bien especulativa. Ya la inversión privada no se dirige hacia nada que sea riesgoso, hacia nada. Dicen que no traen apetito por el riesgo, ¿verdad? Pero no se meten a nada que sea productivo. Quieren luego sangrita, desangrar y pueden echar a perder el proyecto. Son 700 millones de pesos que va a poner el sector privado en lo que se llaman asociaciones público-privadas, que más bien APP, deberíamos decir, el agandolle de los privados al público, porque eso es lo que realmente ocurre con esos esquemas. Pero vamos a hablarle de eso, de todo cómo se quiere meter el sector privado, cómo es que hay formas alternativas de financiamiento, apoyándose más bien en la gente, en la población, en el propio Estado, que andar cayendo en manos de los usureros, sobre todo en obras como esta. Le platicamos de eso después de estos mensajes.
Bueno, pues le decíamos que en este asunto de las obras de infraestructura, en este caso en el metro, que la línea 3 del metro que se va a desarrollar aquí en Nuevo León, pues son raras porque normalmente ya toda la infraestructura se hace desde el principio con una mayor o una mayoría de inversión privada, y en este caso la inversión privada ha quedado arrinconada solamente en el 15% de toda la inversión total que se piensa hacer, pero bueno, pues también déjeme decirle antes de eso, pues ha habido una discusión de si se debe hacer o no la obra. Hay una discusión en general de si los gobiernos estatales y municipales, que como usted sabe, todos están muy endeudados, sin agraviar a los presentes, porque pues ahorita dígame usted quién no está endeudado, ¿verdad? ¿Quién no está endeudado? Hasta el Vaticano, sabemos ahora que anda muy entracalado, pues con más razón los grupos privados, los propios bancos. Los bancos tienen una deuda, en el caso de los bancos europeos, que es 3 veces más que lo que devengan los países en donde ellos operan. Así que en asuntos de deuda, pues nadie puede tirar la primera piedra porque pues es un problema sistémico general. Sin embargo, se quiere someter a los estados y municipios a programas de austeridad con la creencia supersticiosa, porque es una superstición, ¿verdad?, de que se puede, con programas de sacrificios, reduciendo el gasto, suspendiendo las obras, la economía se va a recuperar. Fíjese usted, como las tribus antiguas, las más salvajes en los periodos peores del desarrollo de la humanidad, que creían que matando gente el destino iba a cambiar y los dioses iban a poner a favor de uno, ¿verdad? Más o menos así piensan, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, que tenemos aquí esta imagen, porque ellos han estado, insiste e insiste, que el gobierno del estado tiene que reducir el gasto, que tiene que aplicar programas de austeridad, lo cubren diciendo que en realidad quieren que los funcionarios no gasten tanto de manera personal, que se bajen los sueldos, que no gasten en celulares, que no viajen, que no tengan ahí un segundo frente o un tercero, que se moderen, le dicen a los funcionarios, pero en realidad lo que están pidiendo es un programa de austeridad general, que suspendan los proyectos. Entonces, cuando se anuncia que se va a construir la tercera línea del metro aquí en el área metropolitana, pues se ponen estos señores muy violentos. Hay un periódico aquí en el norte de la Macroplaza, pues que también se lanza y que no, y que van a hacer mal, y que ahora dicen que no quieren que entre el sector privado a invertir. Bueno, en eso estamos de acuerdo, no debe entrar el sector privado a invertir, porque luego se va a quedar con un moche muy grande de la obra y de los ingresos que genere la obra, pero el principio es que para enfrentar una situación financiera de deuda, especialmente hablando de gobiernos, pues lo que se tiene que hacer es movilizar los recursos que se tengan, invertir más, apostarle al ingreso futuro que esas obras importantes, físicas, reales, pues van a generar, ¿verdad? No tanto en el cobro de peajes como le hacía Carlos Salinas con las carreteras que privatizó, sino en la dinámica que le van a meter a la economía. Así que estamos calculando en ahorro para la población unas 10 veces más la inversión de lo que se va a hacer en el metro. Casi, mire, la inversión que se va a hacer de 5,700 millones de pesos aproximadamente es el ahorro que el metro, como un todo, el sistema del metro aquí ya con sus 3 líneas, pues le puede generar a la población que vive en el área metropolitana en un solo año, ¿verdad? Así que esa es la perspectiva que hay que tener de las obras de infraestructura, y que se hagan más porque vamos muy atrasados. Nuevo León debería tener ya cuando menos 5 líneas del metro y ya estar trazando otras a la región, a los alrededores, ¿verdad? Para que realmente seamos una zona industrial en donde la fuerza de trabajo se moviliza con comodidad, con rapidez para sus actividades, no se diga también los estudiantes, en fin. Pero le decía, entonces ya vienen los despachos de contadores, un señor Pérez Baltier, que suele ser el vocero de los grupos empresariales aquí en materia fiscal, que lo tenemos aquí en la siguiente
imagen, y luego, pues este hombre está diciendo que no, pues si quieren que el metro, pues tienen que apalancarlo, ¿verdad? Tienen que decir, quieren que metamos 700 millones, bueno, pues móchense con los pasajes de los próximos 10 o 15 años, o al menos una parte de los pasajes en los 10 o 15 años. Ellos razonan así, trabajan para los banqueros, trabajan para los fondos de inversión, entonces representan el punto de vista de ellos, ¿verdad? Pero es un punto de vista muy dañino, porque al metro no se le debe quitar nada, se le debe, al contrario, subsidiar con recursos públicos, dada la enorme ganancia que le da a la sociedad, su funcionamiento. Está también el caso de Fernando Elizondo Barragán, que tenemos aquí en la siguiente imagen. Este hombre fue ya incluso gobernador del estado de Nuevo León y desde entonces ha sido siempre opositor al metro. Fíjese usted, en sus tiempos de exgobernador, casi inmediatamente después de que salió de la gobernatura, donde estuvo en un interinato, bueno, pues se declaró abiertamente en contra de la construcción del metro. Fíjese usted, él decía que Nuevo León no tenía por qué tener metro, que Nuevo León no era una gran ciudad como Nueva York o París, como para tener el metro, que aquí deberíamos de conformarnos con camiones. Fíjese usted, desde entonces la ha traído contra la construcción del metro, y le voy a decir por qué. Lo que pasa es que Fernando Elizondo, como varios de sus cuates y familiares con esos apellidos, usted ya sabe, Lozada Zambrano, los Garza Lagüera, los Garza esto, los Garza lo otro, bueno, pues son parte de las familias que manejan, jinetean la deuda del Estado en los bancos, ¿verdad? Es a quienes el Estado les debe, y bueno, pues ellos no quieren distracciones, es como cuando el que le cobra a usted la tarjeta de crédito se da cuenta que usted va a hacer un bautizo, una fiestecita para su hija, o una pachanga con los amigos, inmediatamente le dice, no andes gastando, primero paga la deuda. Bueno, pues esa es la actitud de estos supuestos especialistas como Fernando Elizondo, Pérez Baltier y los de la EGADE y la EGAP, de esas instituciones que creó el Tecnológico de Monterrey, ¿verdad? Donde a uno lo vuelven monetarista, lo adoctrinan en todas las doctrinas que han fracasado, que han llevado a la bancarrota a las naciones y a las empresas en los últimos, ¿qué será? 30 años, cuando menos, pero ellos siguen insistiendo. Aquí no deben meter la cuchara, oiga usted, porque mire, hay formas nuevas que vamos a tener que buscar las naciones para financiarnos y no entregar ningún proyecto a la banca privada, que es, como usted sabe, muy gandalla, ¿no? Muy gandalla, cobra muy caro y no hay manera de evitarlo, no se les quita el vicio, por más que se les dice. Peña Nieto está diciendo que la banca debe prestar más y que debe prestar más barato, pero les vale que eso, ¿verdad? A los banqueros, porque a su vez pues están en quiebra, necesitan mucha liquidez. Pero mire, por ejemplo, si uno empieza a trabajar, si uno le echa cabeza al asunto del potencial que tiene cada país para generar crédito nacional, un ejemplo, por supuesto, sería el petróleo, ¿verdad? Yo digo, bueno, la producción de petróleo de hoy en adelante se va a consagrar al desarrollo del país, no va a ser para avalar la deuda del país, sino para la inversión productiva. Ese es un ejemplo de crédito nacional, pero también es cierto que la población pudiera contribuir. Por ejemplo, si la gente dice, yo vivo por acá en Apodaca y van a construir un metro, van a tardar 2 años en construirlo, bueno, pues a mí me conviene comprar bonos populares de infraestructura, meto mis ahorritos ahí, ¿verdad? Que los 100 pesos, que los 1000, que los 2000, lo que se vaya pudiendo, y estoy haciendo una inversión segura para la obra que a mí me va a beneficiar en el futuro, ¿verdad? Entonces ya podemos ahí incorporar a mucha gente que, mire, cuando mete usted el dinero al banco, el banco no le da nada y el banco lo jinetea y lo presta a 50 o 100% de intereses y a usted no le da más del 5 o del 7%. Así que a nosotros nos conviene como país, como gobierno aquí estatal, le conviene más prestar, mejor dicho, comprometerse a pagar una deuda a la gente común, ¿verdad? Con una obra de infraestructura a intereses muy bajos y a largo plazo,
o los cuales también se pueden pagar a través de los traslados gratis como una especie de abono, ¿verdad? En el metro, que andarse encharcando con un banco. Oiga usted, esos 700 millones le van a pedir 700 millones de intereses al año aproximadamente y luego intereses moratorios y que si no pagaste te lo doblo, en fin, ya sabe usted cómo son los bancos. No conviene vincular una obra pública a los intereses de los especuladores financieros que andan ahorita así como los vampiros, ¿verdad?, en busca de sangre, a ver a dónde chupan para pues dar, así anda BBV, así anda Santander, así anda Citibank, así andan todos esos bancos, y no lo decimos aquí nosotros en Carta Robada, lo están diciendo sus propios gobiernos, lo acaba de decir Banorte, que tiene rivalidades con los bancos europeos y norteamericanos, están diciendo que pues, se llevan la lana, solo lo que hacen aquí de cobrarle a usted la tarjeta hasta el 100% o las comisiones, cuando usted se asoma al banco ya le están cobrando, bueno, lo hacen porque necesitan, tienen una sed de liquidez para poder allá en sus países capitalizarse, como dicen ellos, ¿verdad? Llenar ahí, porque pues como tienen vacías las arcas, echarle un poquito más sacrificándonos a nosotros. Así que no nos conviene ahí invitarlos a la construcción del metro. Así que, bueno, es lo que le queríamos plantear al respecto. Vamos a regresar, vamos a platicarle pues del asunto del suicidio, ¿verdad? Existe el suicidio político, ya lo han cometido muchos partidos en los últimos, le vamos a platicar al menos 16 gobiernos de diferentes partidos cometieron suicidio allá en Europa, más o menos del 2010 para acá. Y aquí en México parece que el PRI ha decidido también suicidarse. Vamos a hablar de eso después de estos mensajes.
Y bueno, pues le decíamos que íbamos a abordar este asunto del suicidio, porque pues ya ve, hay opiniones, están los que son abiertamente fascistas, que dicen que el suicidio es bueno, que cuando usted ya se sienta mal en esta vida o tenga una enfermedad incurable, pues lo mejor es que adelante, dicen ellos, su muerte, ¿verdad? Y se deje morir o le pida a un doctor que le inyecte algo ahí, o que llame a un vampiro para que, de esos de Hollywood, para que le chupe la sangre, cualquier forma de morir, ¿verdad? Las religiones dicen que no, que el suicidio es un pecado contra Dios, porque Dios te dio la vida, no te la puedes andar quitando tú, ¿verdad? Y nosotros, pues en lo personal, pensamos que pues, es un acto de egoísmo radical, porque pues el que se muere por sentirse mal, o se mata más bien dicho por sentirse mal en esta vida, pues no toma en cuenta que al morir va a causar más dolor que el que siente en los hijos, en la familia en general, en los amigos, etcétera, más el impacto a la sociedad y a la economía por aquello que él estuviese haciendo. Así que no es recomendable el suicidio, por eso en términos políticos nos extraña mucho esta decisión que tomó el PRI este fin de semana, la de definitivamente modificar sus estatutos. Fíjese usted, le voy a dar el que se llama el numeral 154 del programa de acción. Numeral 154 del programa de acción modificó el PRI para poder quitarle la camisa de fuerza que no los dejaba a los priistas aprobar el IVA en alimentos y medicinas, porque ahí venía en ese párrafo que el PRI defenderá la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. Borraron ese numeral 154 y ahora ya van a poder aprobar eso, junto con una serie de modificaciones para poder aprobar la entrada de capitales extranjeros, especialmente a algunas de las actividades petroleras, a casi todas, ¿verdad? Porque pues ya están en todas partes, pero ahora a la extracción, a la perforación, y lo peor de todo es que se van a quedar con el petróleo que vayan sacando y para acá, para el país, pues nomás van a pagar un impuesto. Haga de cuenta, les cuesta $10 sacar un barril, lo van a vender en 80, en 100, van a pagar de impuestos otros 5 o 10 dólares y se van a quedar con los 60 por los próximos 30 años, ¿verdad? Más o menos como en el porfiriato, pero un poquito menos, ¿verdad? Porque en el porfiriato pues, se llevaban todo y no pagaban nada. Así que esta decisión va a costarle al PRI, no por lo que nosotros digamos, usted pues no tiene por qué creer en lo que nosotros decimos, no está obligado, no, sino que nosotros colocamos al PRI, a su dirigente César Camacho, que aquí tenemos en la siguiente imagen, pues en los zapatos de lo que ha pasado o de los dirigentes europeos a los que les ha pasado algo semejante, ¿verdad? Especialmente el caso, mire, le voy a decir cuál. El caso más sonado de suicidio político fue sin duda José Luis Rodríguez Zapatero, que lo tenemos aquí en nuestra imagen 10B. José Luis Rodríguez Zapatero pues cayó en España, ¿verdad? Allá en España, según un reportaje que pudimos de la agencia TELAM, esta agencia argentina, en Europa cayeron 16 gobiernos del 2010 para acá. 16 gobiernos del 2010 para acá. Todos por lo mismo, por andar aprobando reformas como las que el PRI está tratando de impulsar aquí en México. Todavía puede arrepentirse el PRI, todavía puede, o hacerle como le hace siempre el PRI, que hace como que hace y no hace, te dice lo que no te dice y no te cumple, pues que así le hagan los banqueros y digan, no, ¿sabes qué? Ahí te firmo, pero vente el viernes, platicamos y luego hablamos y ahí habla con mi secretaria, algo así, que agarren a los banqueros y se los toreen para que no vayan a cometer ese error que equivale al suicidio político. Este Rodríguez Zapatero pasó a mejor vida política después que se decidió, fue y platicó con la Troika, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea,
Y le dijeron, empínate a los españoles, súbele los impuestos, quítale las pensiones, no hay cuento, hombre, no va a pasar nada. Y el pobrecito tuvieron que llamar a elecciones anticipadas, en donde por supuesto le ganó su opositor, Mariano Rajoy, que ya ahorita también se anda cayendo porque quiso seguir haciendo lo mismo. Allá el IVA, olvídese, no solo aumentaron el IVA, que sí lo aumentaron, que es una de las primeras exigencias de la troika, súbeme el IVA, súbeme el impuesto al consumo, ¿verdad? Y inmediatamente lo hicieron y pues para abajo, y ahorita ya Rajoy se va a caer, ¿verdad? Así que veamos aquí a la Unión Europea, tenemos en la imagen 9, las banderas, usted sabe, de las diferentes naciones, son 17 las que le entraron a este asunto del euro y la Unión Europea, pero pues casi todas ellas, o en casi todas ellas, con la excepción de Alemania, y eso al rato va a venir, los gobiernos se han caído. En Finlandia ya cayeron 2, fíjese usted, 2 veces han caído. Está también el caso de Irlanda, donde ya van 2 también. Está el caso de Italia. Yo le quiero hablar no tanto de los casos de Grecia, que es el más famoso, o el caso de la situación en España, que ya le hemos hablado mucho de eso aquí. Le quiero hablar de los gobiernos macizos, los gobiernos poderosos que se derrumbaron por andar haciendo las mismas reformas que ahora quiere imponer el PRI. Aquí está el caso de Nicolás Sarkozy, lo tenemos aquí en nuestra imagen 11, usted se acuerda de él, este individuo, el hiperpresidente, le decían, porque era un tipo acá muy sagaz, había sido primer ministro, muy fuerte en el gobierno anterior, llegó a la presidencia. En Francia nunca los presidentes pierden la reelección, es muy raro, no había ocurrido desde hace casi 60 años. Todo el mundo esperaba que Sarkozy con esa fuerza, ¿verdad?, se iba a imponer en la reelección, y la gente lo mandó por un tubo, fíjese usted, y perdió con una buena desventaja frente a Hollande, François Hollande, que es el francés, el socialista, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué se cayó Sarkozy? Por la misma cuestión, andar rescatando bancos a costa de imponerle a la gente impuestos, subirles tarifas, bajar pensiones, en fin, más o menos el paquete que aquí estamos viendo ahora. Claro, Sarkozy lo hizo, digamos, un poco, ¿cómo le diré?, suavecito, ¿verdad? Pero a Hollande, el que lo sucedió, le va a tocar la misma. Y está el caso de Berlusconi. Fíjese usted, yo le hablo de los partidos fuertes que se cayeron en Europa, porque pues usted podrá decir, bueno, pues en Grecia cayó Papandreou, que en Portugal cayó José Sócrates, pues eran partidos socialistas, no eran tan fuertes, es la izquierda, en fin, ¿verdad? No, Sarkozy era de un partido muy, muy poderoso, muy estable, ¿verdad? Se llama Unidad para el Movimiento Popular. Y viene el caso de Berlusconi, a quien tenemos aquí en nuestra imagen 12. Berlusconi, oiga usted, tenía 20 años en el poder, tenía un titipuchal de lana, dueño de medios de comunicación, controlaba los partidos, tenía una coalición estable, entró al poder por allá en el 95 y luego se cayó y volvió a subir y estuvo 2 años y luego una temporada más larga y tuvo que renunciar en noviembre del 2011, más o menos cuando Sarkozy, unos meses después, pierde la elección, ¿verdad? Más o menos también cuando se cae el gobierno de Irlanda, perdón, el gobierno griego, 2011, finales del 2011, y la razón es la misma, ¿verdad? Y fue sustituido además por uno de los burócratas del Banco Central Europeo, le llaman el comisario europeo, Mario Monti, que fue el que sustituyó a Berlusconi. ¿Para qué? Pues para seguir aplicando las medidas que Berlusconi se arrugó y no quiso aplicar. Los sacrificios, otra vez, aumento de impuestos al consumo, reducir las pensiones, reducir los salarios, reducir las prestaciones laborales o eliminarlas. Pues aquí ya las eliminaron, ¿verdad? Aquí ya todos vamos a ser peones para siempre, porque pues ya no contamos con derechos, ni con antigüedades, ni nada. Todos los jóvenes especialmente, ¿verdad?, ya se han convertido en automático en peones, pero eso no es ninguna gracia nacional, no es un invento del PRI, es una política que se está imponiendo a todo Occidente, al menos a toda la cuenca del Atlántico, y el PRI pues debería de decir, épale, espérate, pues mira, ¿no ves cómo está en Europa la cosa, verdad? Pues
no somos tan tarugos, vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir para el suelo, ¿verdad? Acabo que pues ya lo hemos visto, le decía yo, suicidios políticos de muchos, ya Mario Monti, el que sustituyó a Berlusconi, ya renunció, no duró ni el año, imagínese usted, porque tenía que, es como decirle a alguien, mira, te voy a apretar el pescuezo, pero quiero seguir siendo popular contigo. Pero ¿cómo vas a ser popular? ¿Cómo te voy a apoyar si me estás apretando el pescuezo? ¿Verdad? Así que, no, pero es que son las reformas estructurales, es que yo te voy a llevar a la modernidad, es que la globalización nos dice que yo te debo apretar el pescuezo. Al que le aprietas el pescuezo nunca lo vas a convencer de esas bondades, de que la cambio estructural y que la reforma y que la competitividad y que vamos a ganar los mercados del mundo con que tú trabajes como peón, ¿verdad? Que seas mano de obra competitiva. Nada de eso le gusta a la gente, nada, ese lenguaje es para la gente que ya se volvió loquita de tantas cosas que ha leído, ¿verdad? De monetarismo económico en algunos reductos ahí, pues uno los ve y dice, estos ya deberían de estar con un psiquiatra, pero creen en eso, creen que con los sacrificios la economía se va a recuperar y que la gente va a ser más feliz. Cuando hacen eso, ¡pum!, la gente los abandona, vota en contra de ellos cuando se trata de votar, o si no, pues se genera la inconformidad, se propaga la inconformidad y los gobiernos tienen que renunciar. Como le digo, en Europa, en 2 años, si usted tiene un amigo que pertenece al PRI, que quiere al partido, que hay muchos, yo conozco, tengo buenos amigos, dígale, mira, es que hay que ver lo de Europa, no deben ustedes meterse en ese rollo, porque pues les va a pasar lo que en el 82, cuando Miguel de la Madrid, Carlos Salinas impusieron el sacrificio a la gente y usaron al partido como parapeto, y no era el partido el que imponía esos sacrificios, eran las órdenes del Banco Central, las órdenes del Fondo Monetario Internacional, y no propiamente el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues parece que la cosa viene otra vez así, y eso pues les costó el poder a los priistas, ¿verdad? Tuvieron que andar arreglando ahí, Ernesto Zedillo tuvo que andar arreglando la elección para que ganara Vicente Fox, para poner a pues un orate, francamente, ¿verdad? Un orate a gobernar el país mientras los sacrificios se seguían imponiendo. ¿Se ha resuelto algo? ¿Se recuperó la economía? ¿Se recuperaron los bancos? ¿Hay mejoría en el sistema financiero? Nada. La cosa sigue empeorando, los bancos están en quiebra ya oficialmente. ¿Para qué esos sacrificios? No llevan a ningún lado. No hay que creer en eso. No al suicidio, no se me suiciden priistas, saquen injundia del pasado, de cuando estaba López Portillo, en aquellos tiempos cuando sabía pues que el PRI era al menos los intereses del país, el Partido de la Revolución Mexicana. Entonces, eso es un futuro mejor que el suicidio a la europea, a la Rodríguez Zapatero. Suicidio a la Rodríguez Zapatero no es buena onda. Así vamos a terminar el día de hoy con este mensaje y queremos invitarlo para que nos sintonice mañana. Cualquier sugerencia, cualquier propuesta, cualquier crítica, cualquier insulto, lo que sea, lo puede dirigir a nuestro Twitter, ya sabe, @cartarrobada, es aquí donde estamos y pues ahí nosotros también le contestamos, ¿verdad? No se crea usted que se va a quedar sin respuesta. Hasta mañana.